Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, jóvenes que están conectados en este programa que ustedes están teniendo, este devocional diario. Hoy me tocó a mí el pensamiento, por la gracia de Dios, y vamos a compartirle. Ya como se mencionó, mi nombre es Alexander Ortega, para los que no me conocen. Basado el pensamiento en Éxodo 33, Éxodo 34 y segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 18. Para mencionar el capítulo 33 y 34 de Éxodo, ese acontecimiento, debo hablarles algo muy importante sobre segunda de Corintios. En la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo está haciendo una relación entre los dos ministerios, el ministerio de muerte y el ministerio de vida, el ministerio de la ley y el ministerio del espíritu. Él hizo las comparaciones, el contraste. Eso ustedes lo pueden encontrar en el verso 6 exactamente, donde dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Cuando se refiere a la letra, se refiere a la ley, y del espíritu se refiere a la gracia. Amén. Porque la letra mata, se refiere a la ley, mas el espíritu, la gracia, vivifica. Y el verso 7 hace el contraste, dice: el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, fue con gloria. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. El verso 8 habla del ministerio del espíritu. Entonces podemos ver dos ministerios: el ministerio que mata y el ministerio que vivifica. El ministerio de muerte, que fue grabado con letras en piedras, con gloria, en el caso de Éxodo 33 y 34, que ya lo vamos a hablar, y el ministerio del Espíritu, que es dado por el Señor Jesucristo al traer la gracia. Ahora el contraste continúa en el verso 9 de 2 Corintios 3, dice: si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Entonces, esta relación, este contraste que está haciendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, entre la ley y la gracia, que está hablando del ministerio del Espíritu, la gracia, el ministerio de condenación, la ley, el ministerio de muerte, que fue grabado con letras en piedra, que fue con gloria, la ley. Amén. A eso es que se refiere, que la letra mata, mas el espíritu vivifica. No que usted estudie la palabra se va a volver loco, y si usted estudia teología se va a volver loco, porque la letra mata. Es una mala interpretación de las escrituras. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, tiene un contraste que está tiene un contexto que está en Éxodo 33 y 34, pues que Pablo cita a Moisés cuando recibió la ley, la segunda ley, no la primera, porque la primera ley fue en Éxodo 20, la segunda ley fue en Éxodo 34 exactamente, donde Dios le dijo, hizo un pacto con él y con Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Y habló está hablando de ese ministerio, que si el ministerio de condenación, porque la ley es el conocimiento del pecado, el cual nos conduce a Cristo. A través de la ley fue que Dios pudo manifestarle a su pueblo de que ellos eran pecadores. Eso dice la Biblia, porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Lo dice Romanos 3, lo dice Gálatas, lo dice Romanos capítulo 7, porque en Romanos 7 dice: si la ley no dijera, no codiciarás, yo no conoceré lo que es la codicia o el pecado. La ley dice: no haga esto, y si nosotros desobedecemos y hacemos esto, entendemos y conocemos que hemos transgredido la ley y por lo tanto hemos pecado. La ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para justificación, sino que la justificación estaba testificada en la ley. Amén. Por eso, en segunda carta a Corintios, capítulo 3, verso 9, hace el contraste: si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Y por qué habla con gloria? Porque Moisés, el Señor le habló a Moisés y le dijo vete tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y entra a la tierra prometida. Yo no iré, enviaré mi ángel. Eso fue una mala noticia para el pueblo de Israel. Dios le dijo por qué, cuál fue la causa: porque ellos habían pecado, habían construido ese ídolo. Recuerden que mientras Moisés estaba en el monte y que él partió el decálogo, le partió la ley, las tablas de la ley,
porque vio el becerro que había hecho Aarón y el pueblo, y luego después de eso vino un juicio. Entonces Dios se encendió en ira y Moisés, por supuesto, entró a interceder por ese pueblo. Y Dios oyó la intercesión, porque él le dijo: acuérdate de Abraham, Isaac y tus siervos, los cuales le prometiste que su descendencia sería como las estrellas del mar. Tú no me lo prometiste a mí, lo prometiste a ellos. ¿Dónde quedará tu palabra? Y Dios se retiene de hacer el mal al pueblo de Israel. Más sin embargo, castiga al pueblo y le dice que no iré con este pueblo que es de dura servicio, sino que enviaré mi ángel y él te llevará a la tierra prometida. Porque si voy contigo, mi ira se enciende y te consume el pueblo, le estaba diciendo. Moisés sube al monte, porque Dios le dice: sube al top of the mountain, es decir, a la cumbre del monte, y allí te haré conocer mis palabras. Y él va y está 40 días y 40 noches sin comer ni beber, en ayuno. La escritura dice que Dios le da mandamientos para la entrada al pueblo, a él, inclusive a Moisés. Claro que Moisés más adelante él se enoja contra Dios y el pueblo golpeando la roca, y por eso no entra a la tierra prometida. Entra Josué y Caleb y la nueva generación que nació en el desierto. El caso es de que cuando Moisés desciende, su rostro resplandecía. El apóstol Pablo cita ese texto en el verso 7, que está en el capítulo 34 de Éxodo. Si el ministerio de muerte, o sea, la ley, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Amén, porque Moisés le pidió al Señor: muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo: no me verá hombre y vivirá. Obviamente Moisés estaba hablando era con el Padre, no con el Hijo, de acuerdo a Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, y Moisés no vio al Hijo, sino que vio no que alguno haya visto al Padre. Nadie ha visto al Padre, solamente Jesucristo ha visto al Padre. Por eso el Padre le dice: no me verá hombre y vivirá. Su gloria es inaccesible, su majestad es invisible, no se puede ver ni contemplar porque caeríamos muertos. De todas maneras, la imagen visible de Dios es el Hijo de Dios. Moisés hablaba era con el Padre, solamente le dijo que vería parte de sus espaldas, es decir, le habla en un lenguaje antropomórfico, es decir, mórfico viene la palabra morfeo en griego, que es forma, y antropos viene de hombre, como en una forma humana, un lenguaje humanizado, no que Dios tenga espalda, ni brazos, ni piernas, como nosotros lo interpretamos. Dios es espíritu, y a Dios nadie le ha visto, bendito sea Dios. Pero cuando Moisés desciende, obviamente él recibe las palabras, habla con Dios en la cumbre del monte, él se llena de la gloria de Dios, se impregna de esa gloria. Por supuesto, era la gloria emanada del Padre, y Moisés la recibió en su cuerpo, y diríamos esas partículas de fotones se penetraron en la piel y quedó resplandeciente, pero obviamente era gloria pura, era la luz de Dios verdadera. Amén. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Amén. Y por eso el ministerio de muerte, es decir, de la ley, fue grabado en piedras, fue con gloria. Amén. Ese es el ministerio de la muerte, el que está hablando. El ministerio de condenación, como le dice el verso 9, fue con gloria. Ahora hace la relación: cuánto más abundará en gloria el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu, dice el 8 del verso 9. Amén. El ministerio de vida. Estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, que dice: mucho más abundará en gloria. Y esta relación no está en el texto bíblico acá, pero yo la relaciono. ¿Por qué? Porque Moisés simplemente reflejó partículas, fotones de la gloria del Padre. Pero el Señor Jesucristo es la gloria del Padre, para que usted entienda. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. La escritura lo dice, o sea, esa gloria que se manifestaba porque Moisés sacó, por haber pecado el pueblo, en Éxodo 33-34 lo dice, el pueblo por haber pecado, Moisés sacó su tabernáculo privado donde él hablaba con Dios a las afueras del campamento, y él iba ya, hablaba cara a cara con Dios, con el Padre. Amén. Y la nube y el fuego se asentaban donde estaba Moisés. Y esa nube es la Shekinah, lo que le llamamos nosotros Shekinah,
que es el fuego de Dios, amén, es la gloria de Dios. Esa gloria de Dios es el Hijo de Dios, amén. Y por eso el apóstol Pablo hace referencia de que si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y ese ministerio de justificación fue dado no por Moisés, sino por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por el Señor Jesucristo. Amén. Y Moisés trajo partículas de la gloria del Padre en su rostro, mientras que el Señor Jesucristo vino completamente en la gloria, que la vedó o la escondió esa gloria dentro de su cuerpo y la manifestó parte de esa gloria en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, donde llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se le convirtió como el sol. Amén. Y sus vestiduras se le volvieron más blancas que la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra las puede emblanquecer así. Eso lo dijo el escritor Mateo y los evangelistas. Amén. De ese acontecimiento, Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1, amén, que ellos vieron esa majestad del Señor. Amén. Vieron esa majestad con sus propios ojos y una voz que del cielo que decía: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Mientras que Juan escribió en el verso 14 del capítulo 1, dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Logos, la gloria de la esencia, la naturaleza eterna del Hijo de Dios, la vieron. ¿Por qué? Porque Él permitió de que resplandeciera por un poco esa gloria. Si el rostro de Moisés le resplandecía y simplemente se le tapaba con un velo y se opacaba esa gloria, el del Señor Jesucristo era imposible de opacar esa gloria, por eso es más abundante. La Escritura dice que Él es la luz que ilumina la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, no tiene necesidad de luz, ni de sol, ni de luna, que la luz, porque Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, es el bombillo, es la fuente de energía, de donde emana la gloria de Dios. De hecho, el libro de Hebreos 1:3 dice la Escritura que Él es la imagen misma de su sustancia, es decir, la sustancia de Dios, que es gloria en sí, majestad en sí, amén, es manifestada en una imagen visible que es el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Amén. Ahora el apóstol está diciendo de que nosotros somos, el verso 1 de 2 de Corintios capítulo 3 dice, el verso 3 del capítulo 3 de 2 de Corintios dice que nosotros somos carta de Cristo, expedida por nosotros, los predicadores que tenemos este ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu, amén. Escribimos, porque Moisés escribió en tablas de piedra, nosotros escribimos no con tinta, amén, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y corazón. Es decir, cuando nosotros los predicadores nos llenamos del Espíritu Santo, nos santificamos y permitimos que la palabra de Cristo more en abundancia y predicamos esta palabra, estamos esculpiendo en la mente y en el corazón del oyente las palabras del Señor y estamos haciendo de que esas personas nazcan de nuevo y sean cartas expedidas por nosotros, leídas por todos los hombres, amén, sean cartas, amén, cartas de Cristo expedidas por nosotros. Por eso la Escritura dice, amados hermanos, que en este tiempo, en el tiempo de la gracia, ninguno dirá conoce a su Señor, dice Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10, porque todos me conocerán. En aquel tiempo escribiré mi ley, mis palabras en su mente y en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, en el Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Amén. Por eso es importante que nosotros los predicadores, los ministerios de este nuevo pacto, de este pacto que es más competente, seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra y de la unción de Dios para esculpir, no en tablas de piedra, sino en los corazones, amén, las palabras de Dios que vienen del Espíritu Santo, amén, no como la ley que mata. La letra de la ley mata porque conllevan al pecado y el pecado conduce a la condenación eterna, pero las palabras que el Señor ha puesto en nuestro corazón, a nosotros en este ministerio, conducen a la vida, transforman a las personas.
Amén. Por eso el apóstol concluye y dice, que aún ellos, los que sostienen el ministerio de la condenación o de la muerte, es decir, los judíos, tienen un velo y aún les es embotado y por eso no entienden este ministerio del Espíritu. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. El verso 17 y 18 termino, dice, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, el Señor, el Hijo de Dios, está unido al Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, habla de otra persona, es el Espíritu de Él. Allí hay libertad. No que el Señor es el Espíritu. Amén. Sino que el Espíritu Santo es Curios también, es Señor. Y también el Señor está unido al Espíritu. Son dos personas distintas para entenderlo, no como lo interpretan el unicitarismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es decir, en este ministerio nosotros hablamos la palabra, la escribimos en el corazón y el Espíritu Santo se encarga de transformar y cambiar a las personas a la imagen de Jesús. Viendo cara a cara por un espejo la gloria del Señor. Ya no vemos a la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés, sino que vemos en la palabra de Dios, amén, que es el espejo del alma, a la gloria de Dios que es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo a través de esa palabra nos transforma a la imagen de Él, como el alfarero en Jeremías 18 moldeaba el barro a la imagen de un vaso que tenía enfrente de Él. Ese vaso es el modelo único por el cual Dios hizo a los seres humanos, que es el Señor Jesucristo, la imagen y la semejanza. Pero como pecamos, estamos siendo restaurados a esa imagen y esa semejanza, como lo dice Romanos 8, para que todos seamos conformes a la imagen a la semejanza y la imagen y semejanza de su amado Hijo Jesucristo. Qué bendición, amados hermanos, que este ministerio del Espíritu transforma, cambia y nos moldea a todos a la imagen de Jesucristo, que Él es, que tiene mucho, que no tiene, Él es la gloria del Dios vivo, no que tenga, sino que Él es la gloria del Dios vivo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, por este pensamiento, que el Señor les llene con su gracia y su paz. Un saludo especial a todos los jóvenes. Que el Señor les bendiga.